Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano pastor Walter Agosto, pastor de Catedral de la Fe. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la parashá Pinhas. Estamos en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 1. La sección de la Haftará, Jeremías, capítulo 1, hasta el capítulo 2, verso 3. Y del Brit Hadashah, Mateo, capítulo 26, del 26 al 29. Y Hebreos, capítulo 7, del 11 al 28. Dentro de los temas que encontramos aquí, encontramos el pacto de paz y el pacto de sacerdocio que Dios le hace a Pinhas. También encontramos el segundo censo del libro de Número, por eso es que se llama Número, por los dos censos que aparecen al principio y al final. También otro tema que encontramos aquí es la nueva generación que se prepara para entrar en la tierra de Canaán. Las leyes de herencia de las hijas de Zelofead. Y aunque hoy no voy a estar hablando de esto, usted vaya a mi página walteragosto.org y ahí yo hablo bastante acerca de este tema. La designación de Josué como sucesor. Tampoco voy a hablar de esto mucho aquí en este, de hecho no voy a mencionarlo aquí, pero vaya a mi página walteragosto.org y ahí hablo bastante de este tema. Las ofrendas diarias, o sea, la ofrenda Tamid. Voy a mencionar algo, pero también en mi página walteragosto.org, ahí encuentran mucho. Tenemos las ofrendas de Shabbat, las ofrendas de Rosh Kodesh, las ofrendas de Pesach, las ofrendas de Shavuot, de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot. Y hablamos también en esta parashá, en la conclusión de la misma, del calendario anual de los sacrificios. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El pueblo de Israel llega a la frontera, a punto de cruzar para entrar en la tierra prometida. ¿Ok? Número capítulo 25, verso 1 dice que Israel moraba en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, se inclinó y se ofreció a sus dioses. Y esto era una advertencia. Dios le había advertido: voy a decir una cosa, los voy a proteger, los voy a llevar durante toda esta jornada en el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Pero cuidado con tu corazón. Y voy a citar Deuteronomio 30:17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Es como que Dios se imaginaba, no sea que lo echen todo a perder cuando estén a punto de entrar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú estás luchando con algún desliz de tu carácter. ¿Cuántos saben que a veces tenemos nosotros situaciones en nuestro carácter que echa todo a perder? Y tú como que vas lo más bien en tu matrimonio, lo más bien con tus hijos, lo más bien en el trabajo, lo más bien en el ministerio, lo más bien, y tú consciente, estoy manejando mi temperamento, o estoy manejando mis actitudes, o estoy, lo que sea, o algún pecado, ¿verdad? Una tendencia a pecar y a caer en tentaciones. Y tú has estado ahí como que enfocado, has estado sobrio, has estado limpio, enfocado. Y de repente, 2 minutos antes de entrar en tu bendición, minutos antes de que Dios te dé una nueva bendición, un ratito, horas antes de tú entrar en tu próximo nivel, mete las patas. ¿Te ha pasado? Ay, Señor. Pues algo así está ocurriendo con este pueblo. De hecho, hubo mortandad. Y alguien hizo algo bastante radical y se detuvo la mortandad. De eso se trata la parashá Pinhas. En esta parashá se revela cómo el liderazgo de Pinhas es un liderazgo espiritual, pero también con los pies puestos en la tierra. Y que Pinhas representa este liderazgo que exige y vela por la santidad del campamento. Y hace algo
que no todos entienden, pero luego entendieron. Y es un acto a favor de la santidad de Dios y a favor de la preservación, por lo menos, de los que quedaban vivos desde el momento en que comienza todo este debacle de idolatría y hubo plaga hasta entrar en la tierra que fluye leche y miel. Déjame hablarte un poquito acerca de este personaje central llamado Pinhas. Pinhas era un levita, sacerdote, y era como si fuera un policía, un guardián del templo, un guardián del tabernáculo. Y él vigilaba la entrada del tabernáculo y su función era que nadie hiciera algo irrespetuoso que pudiera amenazar el honor y la santidad del tabernáculo. Pinhas es alguien que es admirado y elogiado por diferentes autores de la Biblia, como líder, como portero, como guardián, tanto en Salmos de David, Salmo 106, del 28 al 31, habla acerca de él y lo exalta y lo levanta. Y este hombre se da cuenta de que habían dos personas, un israelita, Zimri, y una madianita de la ciudad de Moab, que se llama Cosbi, y estaban teniendo relaciones sexuales en una carpa cerca a la misma entrada del tabernáculo. ¿Y qué hizo Pinhas? Pues, al ver esa rebelión sexual, él dice, no voy a pedir ni perdón ni permiso. Digo, no voy a pedir perdón ni tampoco permiso. ¿Ok? Cogió una lanza y los mató a los dos en el mismo acto. Y usted dirá, ¿por qué él hizo eso? Porque era un portero. Porque él cuidaba por la santidad del tabernáculo. Y en el antiguo mundo estamos viendo que hay una cultura que voy a llamar hoy de contexto o de visión binaria. Eso quiere decir o una cosa o la otra cosa. Por ejemplo, o se hacen las cosas que van a producir honor para ti y toda tu familia, o se hacen cosas que van a producir vergüenza para ti y para toda tu familia. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar cuando estudiamos la Escritura es que el contexto de la Biblia es de Antiguo Medio Oriente. Y el Antiguo Medio Oriente, la cultura del Antiguo Medio Oriente, no era como la de nosotros en Occidente, que es individualista. Aquí, en nuestra cultura, lo que yo hago me afecta a mí y a ti no te debe importar. Y lo que tú haces te afecta a ti y a mí no me afecta. Pero, aunque sabemos que no es así, pero en el antiguo mundo, el concepto de honor y vergüenza ocurría en el contexto de lo que le pasa a uno afecta a los demás. Así que si uno hacía un acto heroico que traía honor a su vida, él traía honor a su vida, a su familia, a su tribu, a su clan y a todo el campamento de Israel. Pero si él hacía algo que traía vergüenza a su vida, traía vergüenza a su vida, a su familia, a su tribu, a su clan y a todo el campamento de Israel. Ese es un mundo binario, honor o vergüenza. ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas de la parashá de Balaam y Balac? Ok, Balaam trató de maldecir al pueblo. Fue contratado por el rey de Moab, de esta gente que están ahí. Y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, solamente los bendijo. Sin embargo, esta parashá es la que confirma que no importa que alguien hable mal de ti, profetice maldición, te haga mal o lo que sea, si tú caminas en el Señor, en obediencia, en justicia, en misericordia, conectado al Señor, guardando tu lengua y tu cabeza y tus acciones, y guarda tu corazón, Dios siempre va a estar contigo.
Y aunque te tiren a ti maldiciones o hagan algo para maldecirte o hagan algo para que la cosa te salga mal, las cosas que te estén tirando para tumbarte son las cosas que Dios va a usar para elevarte. O sea, Dios va a causar una virazón, ¿ok? Siempre va a estar protegiéndonos. Sin embargo, de lo único que Dios no nos puede proteger es de nuestras propias decisiones. Dios no nos puede proteger de nuestras propias decisiones. Su misericordia es tan grande que a veces nosotros tomamos decisiones que traemos caos y enredo y complicaciones a nuestras vidas, pero el Señor siempre nos ayuda. Lo que pasa es que tenemos que pasar por dolores de cabeza innecesarios y tratar de desenredar el asunto si es que queremos nosotros de verdad aprender de nuestros errores. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es un pueblo que no pudo ser maldecido por la boca de Balaam, pero fue maldito por sus propias acciones. Porque ahora vienen las hijas de Moab, los madianitas, de los madianitas, y sacan a los hebreos. Y sabemos que son sacados y cayeron en las tentaciones, porque según Número capítulo 25, hubo mortandad por causa de la idolatría, vino una plaga. Y no solamente eso, la descripción de lo que está ocurriendo es bien importante. Porque aparece en el capítulo 25 de que estaban bebiendo, estaban teniendo sexo y ofreciendo sacrificio a los dioses. Así que ante la advertencia que ya Dios le había dado en el libro de Deuteronomio, y se los voy a leer, porque esto es como que no lo vieron venir y fueron advertidos. Ellos, el pueblo de Israel está, antes de entrar en la tierra prometida, está allí, en el campamento ahí en Sittim. ¿Okay? Están a punto de entrar. Y según el capítulo 25 del libro de Números, las hijas de Moab comenzaron a invitarlos para hacer sacrificio a sus dioses y para comer y tener fiesta. Y claro que tenían sexo, porque a través de sexo era como si estuvieran ellos firmando un contrato de matrimonio con otros dioses. Eso es idolatría. Eso es adulterio. ¿Ok? Sin embargo, en Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 17, ya Dios le había advertido. Y cito, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no van a cruzar el Jordán. ¿Okay? Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, a veces Dios nos da advertencia y nosotros no hacemos caso. De cada rato Dios te da unos señales y no estamos pendientes. Dios siempre nos advierte. Esa es la forma de Él cuidarnos. Pero en este caso, se dejaron llevar por la sensualidad, por su carne, y cayeron. De hecho, cuando Pinham vio que este líder, Zimri, con esta otra líder de los madianitas, Cosbi, estaba teniendo sexo, él no los entrevistó, él los mató en el acto. ¿Ok? Y yo pienso que los mató en el acto porque la lanza traspasada a este hombre y a esta mujer estaban juntos teniendo sexo. Ahí estaba la evidencia clara de que no estaban haciendo nada mal, nada bueno, y como quiera, era muerte lo que les correspondía por este adulterio. Y usted dirá, pero adulterio, ellos no estaban casados, pero estaban cometiendo, por lo menos en el caso de Zimri, adulterio de la grande, porque era líder, porque él tenía un pacto con el Todopoderoso. Durante toda esta plaga de adulterio espiritual e idolatría que está ocurriendo justo en la entrada, justo al comenzar la travesía de entrar en la tierra prometida, hubo una plaga. Esta plaga, por causa de todo esto, hermanos, 24,000 personas murieron, pero pudieron haber muerto más. ¿Quién detuvo la plaga? Pinhas. Con este acto heroico, él detiene esta plaga. Y lo que nosotros podemos aprender aquí es que a veces basta una sola persona para hacer la diferencia. El celo, conforme a ciencia, como dice el apóstol Pablo, fue lo que pudo distinguir este acto heroico.
Nosotros podemos pensar, wow, pero él no actuó, simplemente los mató. Lo que pasa es que antes de juzgarlo a él, tienes que ponerte el sombrero del rol de un guardia. De una persona que no está velando cualquier cosa, la santidad del templo. Y la cuestión es que si se viola y se falta el respeto a la santidad del templo, como quiera, muerte va a venir al campamento. Ya 24,000 personas habían muerto. Así que lo que él hizo fue detener la plaga. Lo que podríamos llamar nosotros hoy una intercesión sacerdotal. Ahora, voy a leer de aquí el número capítulo 25, del 12 al 13. Ok, voy a leerlo un momento, porque quiero que ustedes se den cuenta de algo interesante. Porque estas son palabras literales del Señor después de este acto heroico, esta intercesión sacerdotal de Pinjas. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, aquí Dios le está diciendo, tú y tus descendientes van a ser esta línea sacerdotal que yo reconoceré tanto en el tabernáculo como en el templo. Ahora, el énfasis que yo le quiero dar aquí es al hecho de que él está diciendo de que su acto trajo redención. Redención lo que significa es que se detuvo la mortandad y se restauró el orden, se restaura ahora la bendición de Dios en el campamento de Israel. Así que este acto heroico, como un acto también controversial, estamos viendo que la Biblia, por lo menos en este verso, nos está diciendo cuál fue la opinión de Dios. Yo no sé cuál es la opinión tuya, la opinión mía puede ser diversa, pero esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Y el grado de dificultad de nosotros consiste en la interpretación cultural. Nuestra cultura no ve esto bien. Podemos pensar, se mandó. De hecho. Voy a leer aquí, hay algunas citas, ¿verdad? Estoy buscando aquí, por ejemplo, en el Talmud, que es uno de los tesoros del judaísmo, en Sanedrín 82b dice que Pinjas actuó sin mandato previo, pero con aprobación divina retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? De que en el momento él actuó simplemente por el impulso que distinguía el estrés de su rol como guardián de la santidad de Dios. Así que no fue que él dijo, Señor, voy a hacerlo, o según algunos rabinos, no fue que en el momento que él estaba matando a la persona, estaba contando con la aprobación de Dios, porque no hay ningún texto que dice que él haya consultado a Dios. Sin embargo, se dice que luego de todo esto, todo el mundo esperando la voz de Dios, la opinión de Dios, aparece Dios diciendo, dile que gracias a él se detuvo la mortandad. Así que así es que nosotros nos acercamos al texto en el proceso de entender si lo que él hizo está bien o lo que él hizo está mal. Hay un midrash en Rabá 21:1, después usted lo puede buscar, que dice que Pinja tenía el alma de Elías. ¿De acuerdo? El profeta Elías. El profeta Elías, Dios lo usó para traer otra vez el corazón de Israel al Señor. Y fue un profeta de avance, fue un profeta determinado, un profeta fuerte. Y se le compara con el profeta Elías. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de aquí? Porque de eso se trata, por lo menos esta versión de la parashá que yo traigo, estos comentarios. ¿Qué nosotros podemos aprender aquí? El creyente está llamado
a guardar los umbrales de su propia vida, su familia, su congregación, su negocio. Todo lo que tú entiendes que es tuyo o que Dios ha puesto en tus manos, se espera que tú lo cuides, que tú lo guardes, en términos de que todo el mundo haga las cosas que agrade a Dios. Por ejemplo, tú y yo somos pinjas, somos guardias de nuestros matrimonios, especialmente los caballeros, que así como Adán tenía que cuidar a Eva para que caos no entrara al huerto, así el hombre cuida a la esposa para que caos no entre al matrimonio. En el rol de papá, lo mismo, cuidas a tu esposa y a tus hijos para que no entre. Entonces, a veces tenemos que hacer cosas que en el momento no es del agrado de todo el mundo. Y este principio es algo que tú y yo tenemos que meditar en este momento de nuestra vida mientras vemos esta parasha. Porque si tú eres padre, familia, o tú estás a cargo de algo que Dios ha puesto en tus manos, o eres una mujer, madre soltera, o eres padre y tienes 5 o 6 hijos que piensan diferente y cada vez que tú tomas una decisión, ahí pues, ¿verdad? Esta lucha en la casa de que yo no estoy de acuerdo con papi o lo que sea. Quiero que entiendas esto. En la honestidad y en la integridad contigo mismo y con Dios. Cuando tú tomas decisiones, trata de no hacerlo a la ligera. Como quieras te van a juzgar como que lo tomaste a la ligera. Pero trata de no hacerlo a la ligera. Porque no es que tú vas a buscar agradar a todo el mundo. Tú vas a buscar lo que es correcto. Y a veces, así como Pinja al coger la lanza y traspasar a Zimri y a Cosbi para que se detuviera la plaga y no muriera más personas, a veces el padre de familia o tu mujer que eres una líder tiene que coger esa lanza. El traspasar la lanza representa decisiones que posiblemente incomoden a otros. Pero no tengas temor. Siempre y cuando tu celo, y voy a citar al apóstol Pablo, sea conforme a ciencia. Voy a leerte algo que siempre me ha agradado del apóstol Pablo y es precisamente este verso. Y voy a buscar aquí y a Romanos 10:2. Ok. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Otra vez, ve a mi página, walteragosto.org, porque yo trabajo esto bien profundamente. Ahora, con estas palabras, el apóstol Pablo nos recuerda que no todo celo es correcto. Es posible tener pasión religiosa y aún así estar equivocado. Cuando esa pasión, cuando ese fuego, ese celo es guiado por conocimiento y por carácter de Dios, trae vida. Pero cuando es un celo guiado sin conocimiento de Dios o sin el carácter de Dios, tú puedes abrir la Biblia, citar un texto y matar a una persona. El celo de Pinjas, aunque mató a 2 personas, preservó y salvó a un montón de personas. Y ahí es donde encontramos el punto focal donde Dios quiere que nosotros entendamos en una cultura que es diferente a la nuestra, por qué Dios elogió y respaldó a Pinjas, aunque para nosotros es un escándalo. Ahora, en el caso de Pinjas, definitivamente, él no actuó con un impulso emocional. ¿Por qué? Él actuó según su rol de guardián. Y por eso te digo, para tú entenderlo, tú tienes que ponerte el gorro de un guardián del templo. Cosa que es bastante difícil porque no es algo muy familiar para nosotros. Pinjas entendía que lo que estaba ocurriendo era la raíz de la muerte que estaba ocurriendo en el campamento. Así que el celo de Pinjas no nació de un impulso emocional.
ni de un fanatismo religioso. El celo de Pinhas fue la expresión de un hombre que conocía el carácter de Dios, la santidad de Dios y cómo el traspasar la santidad de Dios podía traer muerte total al campamento. Él entendía la gravedad del pecado y actuó en el momento en que la santidad de Dios estaba siendo comprometida. Su celo estuvo alineado literalmente con el propósito divino y de preservar el campamento y de detener el juicio de Dios. Ahora, una vez más, esta aplicación para nuestras vidas. No somos llamados a repetir la acción literal de Pinhas, pero sí somos llamados a tener celo, pero conforme al carácter de Dios. Cuando tú ves a un hermano que está en pecado, cuando tú ves a un hermano que está violando los mandamientos y está trayendo dolor a su matrimonio, dolor a su familia, lo primero que tú tienes que hacer es orar. Y si el Señor te guía, pues tú hablas con la persona. Yo siempre hago eso. Uno de los principios de consejería es que tú no vas a ofrecer un consejo si no te lo piden. Y yo lo que hago es que lloro. Y yo le digo, Padre, si tú deseas que yo sea parte de este capítulo de la vida de mi hermano, que él me llame y él me pida un consejo. Y ha ocurrido que hermanos se han acercado, no solamente porque soy pastor, pero se han acercado. Pero ya hace tiempo yo estoy consciente y yo estoy orando. Y Dios, y eso es un celo conforme a ciencia. Porque el celo no me llevó a coger una lanza y matar a mi hermano. El celo me llevó a orar por mi hermano y no soltarlo. Así que esta parashá nos ayuda a entender todas estas cosas. Dios aplaude su acción. Y cuando Dios vio que Pinhas hizo lo que nadie estaba dispuesto a hacer, mientras Israel estaba cayendo en idolatría y fornicaba con la ciudad de Moab, y la plaga estaba destruyendo el pueblo, y ni aun los demás líderes reaccionaron, Pinhas defendió públicamente el honor del Dios de Israel y detuvo el pecado, detuvo la plaga. Y la escritura enfatiza y es clara. Número capítulo 25, verso 11, parte de lo que leímos ahorita. Enfatiza que su motivación no fue una ira personal, sino el celo por el honor del Todopoderoso. Y ese celo fue conforme a ciencia, como cita el apóstol Pablo, por los resultados se detuvo la plaga. Y Dios mismo lo dice, utilizando la frase, apartó mi ira, tuvo celo por mí, hizo expiación por Israel. Así que ahí es donde nosotros vemos que aunque nos choca culturalmente leer el mandamiento de traspasar a estas dos personas con una lanza, vemos como Dios viene y honra a este hombre. Porque él hizo conforme a la función de su posición como guardia del templo. Hay mandamientos y hay diferentes temas en esta parashá que es bien amplia. Está presentar el sacrificio continuo, el sacrificio o el holocausto continuo, que estamos hablando de que todos los días eran 2 mandamientos que salen de Éxodo y de aquí de Número, a las 9 y a las 3. Esas 6 horas, desde las 9 a las 3, esas 6 horas eran las 6 horas que las puertas del tabernáculo, en este caso, se abrían para que el pueblo de Israel viniera a traer sacrificios, diferentes sacrificios que ellos traían. A las 9, ¿qué ocurría? Se sacrificaba un cordero. Y a las 3 se sacrificaba otro cordero. El de las 9 era como abrir la puerta para que todo Israel viniera. A las 3 era cerrando la puerta, se acabó las horas laborables. Pero el fuego continuaba, el fuego del sacrificio, donde se ponían los 2 corderos a las 9 y las 3 aproximadamente, y el fuego que consumía todas las ofrendas de Israel durante el día, ese fuego se llamaba Ner Tamid, el fuego eterno, el fuego continuo. Era la disposición del Todopoderoso de siempre cubrir y darle vida a Israel.
pero que Israel tiene que vivir también consciente y dispuesto siempre, siempre a dar su vida, a ofrendarse al Señor, a obedecer al Señor las 24 horas, 7 días de la semana. Y este fuego representaba el Dios que no duerme. Pero también el fuego constante representaba el Israel comprometido a vivir todos los días para el Señor. Claro, mira lo que ocurrió justo antes de entrar a la tierra prometida. Es como si el fuego espiritual, es como si el compromiso espiritual, es como si el enfoque espiritual se hubiera apagado y se encendió otro fuego. El fuego de adorar a otros dioses, el fuego de violar los mandamientos. Pinhas apagó el fuego de la maldición y encendió el fuego de la bendición. Pinhas fungió como un sacerdote, intercesor, y su acto de violencia se consideró como un acto de celo por Dios, honor por Dios. El choque cultural con nosotros, sí, es un choque cultural, pero tenemos que aprender y nosotros discernir qué Dios nos está enseñando de aquí. Y tú y yo necesitamos tener ese celo por las cosas de Dios. Cuando está llegando el Shabbat, que tú tengas ese celo de que toda tu casa esté preparado, de que tú vas a velar que ni tú ni tu casa hagan cosas que violen el Shabbat. Que cuando lleguen las fiestas bíblicas, que tú y tu casa estén preparados, que hayan hablado con sus jefes en el trabajo, que todo esté en orden y preparado para que puedan entrar con gozo y alegría al espacio sagrado de cada festividad. El celo conforme a ciencia es un celo que preserva tu adoración a Dios en público como testimonio de luz a las naciones y que no es interrumpida por las tentaciones y los afanes de este mundo. Bueno, hermano, amado, hay tanto que aprender, hay tanto que ver aquí en esta parashá y espero que haya sido de bendición para ustedes. Aplicaciones a granel. El celo sin amor destruye, pero el amor sin santidad también destruye, porque Dios lo que quiere es que vivamos para Él, que nos apartemos para Él, que vivamos con ese compromiso diario siempre para Él y que el mundo vea lo fiel que tú eres a un Dios que nunca has visto. Otra cosa que podemos aprender, que una sola persona puede cambiarle el destino de toda una generación. Pinhas detuvo una plaga que estaba destruyendo a miles. Así que nunca subestimes. Cuando Dios te manda a hacer una cosa, posiblemente es para traer bendición a todos los que están alrededor de ti. Otra cosa que aprendemos, vivir en santidad requiere mucho valor. Porque cuidado que hoy en día siempre estamos el ay bendito o eso no es nada. Que tú puedas tener el valor de decirle a familiares y aún amistades que tú amas a la hora de tú decidir por el Señor. Por ejemplo, si alguien te dice, mira, el sábado, ¿qué tal si nos vamos el sábado al cine o nos vamos para la playa? Que tú le digas, no puedo, podemos ir el domingo. Porque el sábado es Shabbat, es el día de congregarnos. Son 24 horas de poner la mente, el cuerpo, el corazón, los pensamientos y las acciones en la presencia del Señor. Y si voy para el cine o voy contigo para la playa, yo no puedo hacer esto. Porque estoy trabajando todos los días, mi compromiso, mi valor, la valentía que Dios espera de mí, de guardarme en santidad. A veces nosotros tenemos que coger la lanza y traspasar las tentaciones. O simplemente coger la lanza y decir, no puedo ir contigo, mañana es Shabbat, pero podemos ir otro día. Dios recompensa la fidelidad. Y no siempre nosotros vamos a poder agradar a todo el mundo en este estilo de vida que a nosotros nos honra tener y seguir aprendiendo, que es la vida de obediencia
y de santidad al Señor. Bueno, amado, espero que le haya sido de agrado la aplicación de esta parashá. En este ratito que tengo en este video, no tengo mucho espacio para desarrollar muchas cosas, pero ve a mi página vueltalagoto.org y busca esta parashá y de seguro que vas a aprender un montón de cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima semana. Shalom.